Buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Es un gusto para mí saludarles en el nombre del Señor. Le agradezco a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda para estudiar su santa palabra. En esta oportunidad estudiaremos la obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Cuando mencionamos la lluvia tardía, quizá para algunos estas palabras son totalmente nuevas y desconocidas. Es por eso que en primer lugar vamos a aclarar algunos conceptos básicos que nos ayudan a entender mejor. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice: Después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, aquí encontramos las tres personas de la divinidad. Por un lado, el Padre, que está en los cielos, el Hijo, que está en la tierra, y el Espíritu Santo, que desciende del Padre sobre él. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, leemos así: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De nuevo, en la fórmula bautismal encontramos las tres autoridades del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Aquí de nuevo menciona al Espíritu Santo como Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 nos dice: Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nos menciona que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Por lo tanto, podemos deducir y concluir aquí que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, un segundo punto que debemos definir es: ¿qué es la lluvia tardía? La sociedad judía dependía en mayor grado de la agricultura, de los cereales. Por lo tanto, la siembra y la cosecha estaban directamente relacionadas con las estaciones y con las temporadas de lluvia. Había dos temporadas de lluvia. La siguiente cita nos ayuda a comprender este asunto mejor. Eventos de los últimos días, página 157. Allí nos dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el final de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Podemos resumir hasta aquí. La lluvia temprana son las lluvias que caen cuando se siembra el grano al principio de la temporada, y la lluvia tardía es la lluvia que cae justo antes de la cosecha del grano al final de la temporada. Lluvia temprana, lluvia tardía. En el campo espiritual se usa esta figura de la siembra y de la cosecha para enseñarnos de una manera más didáctica las grandes verdades del plan de la redención. En Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29 nos dice: Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
La maravillosa gracia de Dios, en la página 197 nos dice: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. No puede haber vida sin crecimiento. La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo, se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros debemos arraigarnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Creo que ya estamos en contexto. Hasta aquí hemos dicho que la lluvia temprana es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a nacer y crecer espiritualmente. La lluvia tardía nos habilita para esparcir con eficacia las buenas nuevas de salvación, justo antes de la cosecha. Tanto la lluvia temprana como la tardía son necesarias para el desarrollo de la vida espiritual, tanto en el individuo como en la iglesia. Veamos ahora lo que nos dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos varias promesas acerca de la lluvia temprana y la tardía. Leeremos en Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por su parte, Joel en el capítulo 2, versículo 23 y 28 nos menciona: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La lluvia temprana, de acuerdo a Conflicto de los Siglos 596, es el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles. Este, como dice allí, es el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Continúa diciendo: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Vemos que estas profecías tienen un doble cumplimiento. Es lo que llamamos una relación de tipo-antitipo. El tipo es un cumplimiento parcial y local, en este caso en Pentecostés. El antitipo es un cumplimiento total y universal, en nuestro caso la lluvia tardía. Esta relación implica que lo mismo que ocurrió en ocasión del Pentecostés se volverá a repetir, pero en mayor proporción en el tiempo del fin, de acuerdo con las palabras del profeta Joel, que son repetidas por Pedro en Hechos capítulo 2, verso 17. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El siguiente punto que tenemos que definir es cuál es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es una obra progresiva. Primero viene la lluvia temprana y luego viene la lluvia tardía que completa el trabajo de la lluvia temprana. Debemos comprender y recibir la primera, es decir, tener una experiencia en la lluvia temprana, para que podamos comprender y participar de la lluvia tardía. Testimonios para los ministros, página 506, nos aclara esto. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Y en la página 507 continúa diciendo: muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Tenemos aquí con claridad que la lluvia temprana debe hacer un trabajo en nosotros, debe tener un efecto positivo en nuestros corazones antes
que la lluvia tardía pueda descender sobre cada uno de nosotros. Ahora, visto de esta forma, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana? En primer lugar, el Espíritu Santo conduce a toda verdad. El Señor prometió a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan capítulo 14, versículo 16. Luego en el capítulo 16, versículo 13, Él les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Los discípulos no habían comprendido la verdad. Ellos realmente desconocían todo lo concerniente al reino de Dios. Esperaban el establecimiento de un reino temporal aquí en la tierra, y por eso no podían comprender la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ministerio de Curación, página 328, nos dice, cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, comprendieron más cabalmente las verdades que Cristo les había dicho en parábolas. Gran parte de la enseñanza que para ellos había sido un misterio les fue aclarada. Y la página 36 del libro Hechos de los Apóstoles nos dice, bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo fue quitado ahora y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder del Salvador. El Espíritu Santo es necesario para que podamos comprender la verdad. Cuando inicia nuestra vida espiritual, lo primero que hace el Espíritu en nosotros es ayudarnos a comprender las Escrituras, ayudarnos a comprender nuestra propia necesidad espiritual, ayudarnos a comprender la naturaleza del pecado y la obra que Cristo hace en favor del hombre. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para comprender la verdad. 2. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 3, encontramos la experiencia de Nicodemo. Nicodemo se acerca al Señor Jesús de noche y en esta conversación Jesús le declara los secretos del reino de los cielos, cómo el hombre puede ser salvo. Y le dice, es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice en el versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Romanos, el capítulo 8, verso 14, el apóstol Pablo nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La redención del hombre es una obra enteramente divina. El ser humano por sí mismo no puede hacer nada para merecer la salvación. Jesús le enseñó a Nicodemo que un cambio en la conducta o la realización de buenas obras o una obediencia formal de los mandamientos no son una garantía de un cambio en la naturaleza pecaminosa del hombre. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que haya un cambio en los motivos y las intenciones del corazón. Solo el Espíritu Santo puede darnos esa naturaleza nueva, esa naturaleza renovada. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tercero, el Espíritu Santo nos da poder para vencer. Deseado de todas las gentes, en la página 625, nos dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, y por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Si continuamos leyendo ahora el Espíritu de profecía en Recibiréis Poder 183, nos aclara mejor esto. También les ha dado al Espíritu Santo para que puedan vencer todas las tentaciones heredadas y cultivadas que arrastran al pecado
y asimismo para imprimir su propio carácter en el agente humano. Nosotros, como pecadores, no podemos hacer esta obra por nosotros mismos, pero el Espíritu de Dios puede hacer este milagro en nuestras vidas. Es la obra de Dios que transforma el corazón del ser humano y que de nuevo nos vuelve en armonía con Dios. A fin de conocerle, la página 18 nos dice: el poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Y tenemos que pensar un poco más sobre esto. Cuando Adán fue creado, tenía la capacidad de decir sí o decir no al pecado, es decir, tenía la libertad para elegir. Podía pecar o podía no pecar. Pero después que el hombre cae, entonces pierde la capacidad para no pecar. Y entonces lo único que está destinado es a vivir una vida de pecado, ligado a una naturaleza que siempre lo va a llevar hacia el mal. Es de continuo solamente al mal toda intención del corazón carnal. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cuando la obra de Dios comienza en el corazón, entonces el poder de Cristo es impartido al hombre y recibe esta capacidad para decir no al pecado, para resistir al pecado. El Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre o no tendrá voluntad para contender contra los poderes de las tinieblas. En cuarto lugar, el Espíritu Santo produce fruto. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y Pablo continúa desarrollando este pensamiento en Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La sierva del Señor escribe en A fin de conocerle 135. La obra interna del Espíritu Santo se revela externamente en la aparición del fruto, en su madurez y perfección para la gloria de Dios. La vida interior habla en la acción exterior y en la producción de ricos frutos. Esto se muestra en la alabanza de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si el Señor Jesús, la esperanza de gloria, se forma adentro, la vida será rica en buenas obras, correspondiendo con la verdad que profesan creer. La verdad que se forma adentro, la vida que se gesta en el interior, en nuestro corazón, entonces se reflejará en nuestra vida exterior, en el trato mutuo y en una vida de conformidad con los mandamientos de la ley de Dios. Quinto, el Espíritu Santo restaura la imagen de Dios. Eventos de los últimos días, página 187, nos dice: así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Escuchen bien. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero retomar dos pensamientos de este escrito. Lo primero es que la lluvia temprana debe completar su trabajo en nosotros antes que venga la lluvia tardía. Dice así, de nuevo les repito: la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Es decir, un trabajo, una obra que prosigue durante toda la vida o durante un periodo de tiempo, encuentra su fruto final en la maduración del grano. Cuando este está lleno, entonces viene la lluvia tardía. Y esta fue una obra que también recibieron los discípulos. Cuando Jesús resucitó y estuvo con ellos allí en el aposento alto, Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo en una medida proporcional con su necesidad espiritual individual. Pero cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo les fue concedido en abundancia,
una vez que la lluvia temprana había realizado una obra en el corazón de ellos. Ahora estaban preparados para ser usados por Dios en la proclamación del Evangelio. Número 7. El Espíritu Santo produce santidad. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas, y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. El Señor nos dice: sed santos como yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero cuando Dios nos pide algo es porque Él mismo está dispuesto a ofrecerlo. El Señor no nos pediría que seamos santos, no nos pediría que seamos perfectos, si no fuera porque el Espíritu Santo puede hacer esta obra en el corazón. Una religión que pide menos que esto está diciendo que el Espíritu Santo no tiene la capacidad de realizar esta obra de perfeccionamiento y de santificación en el ser humano. Algunos piensan que estaremos pecando hasta que Jesús regrese, pero esto es una completa mentira. El Espíritu Santo puede transformar nuestra vida y en efecto debe transformar nuestra vida antes que termine el tiempo de la gracia, para que entonces podamos estar preparados para ir con nuestro Salvador a las mansiones de los cielos. Número 8. El Espíritu Santo produce amor fraternal. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44 nos dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y el capítulo 3, versículo 19 del mismo libro continúa diciendo: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas tenían en común. Esto nos habla del fruto del Espíritu Santo, que en primer lugar produce amor. Es una realidad en las vidas de todos aquellos que reciben el Espíritu de Dios en sus corazones. Número 9. El Espíritu Santo produce valentía y fervor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 y 31, nos menciona la experiencia de los discípulos después del Pentecostés. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Después de la crucifixión, los discípulos habían estado encerrados en el aposento alto. Tenían mucho miedo. El Señor mismo había dicho: todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Temían por sus vidas. Sin embargo, después de Pentecostés, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, salieron de allí con valor y con mucho fervor a predicar el Evangelio. Habían recibido los dones espirituales, hablaban en otras lenguas y podían comunicar la verdad con eficacia a todas las personas que los escuchaban. Leemos en Hechos de los Apóstoles: estaban llenos de un intenso anhelo de llevar adelante la obra que él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. Y número 10. El Espíritu Santo proporciona éxito misionero. En la experiencia de la iglesia primitiva y de los apóstoles, podemos leer lo siguiente: Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Sin el Espíritu Santo, 1000 sermones no pueden convertir a una sola alma. Pero cuando el Espíritu Santo obra, un sermón puede convertir a miles. Queridos hermanos y hermanas, apreciados misioneros y pastores, no podemos seguir dependiendo de nuestros pobres y débiles esfuerzos
para realizar la obra del Señor. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Necesitamos ese poder que transforma, y entonces seremos una luz y un poder para iluminar toda la tierra. ¿Qué debemos hacer entonces para recibir este poder? Primero debemos entender una cosa, y es que el Señor es quien lo ha prometido, y si es Dios quien lo ha prometido, Él está dispuesto a darlo, si nosotros nos preparamos para recibirlo, si sentimos nuestra necesidad, y si buscamos allanar el camino para que el Espíritu Santo pueda venir y hacer una obra en nosotros, personal y colectivamente, en nosotros como individuos, pero también en la iglesia. Nuestras vasijas deben estar volteadas en dirección hacia el cielo y deben estar vacías para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Lo primero que necesitamos es unidad. El Señor Jesús oraba en Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Necesitamos esta unidad por la cual el Señor Jesús oraba. Isaías 41, 6 y 7 nos habla un poco de la naturaleza de esa unidad y nos dice lo siguiente: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Debemos prepararnos nosotros, pero también debemos ayudar a preparar a otros. Debemos sentir la necesidad del otro como si fuera mi propia necesidad. Solamente aquellos que lloran por sus propios pecados y también por los pecados ajenos se hallarán preparados para recibir la lluvia tardía. Necesitamos esa experiencia de unidad y de verdadero interés común dentro de nuestra iglesia. Necesitamos verdadero amor fraterno que se manifieste en frutos de ayuda mutua, de fortalecimiento de los unos para con los otros. También necesitamos arrepentimiento. Los discípulos antes de Pentecostés, allí mientras esperaban la promesa, el Señor les había ordenado, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Y Él les había dicho, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Durante esos 10 días de espera, los discípulos dedicaron su tiempo a la oración, a escudriñar sus corazones, a humillarse delante de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 210 y 211 nos dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Una obra de arrepentimiento similar es la que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que Él obre en nuestro corazón ese arrepentimiento, que señale cuáles son los pecados acariciados que hay en nuestro corazón, que nos muestre en qué estamos fallando, y debemos tener la buena disposición de confesar estos pecados al Señor, de pedir perdón por ellos y de humillarnos delante de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tal como lo dijimos antes, el Espíritu Santo debe hacer una obra de arrepentimiento en nosotros. Debe realizar una conversión de nuestras vidas. Debe trabajar profundamente en nuestras intenciones, en nuestros motivos.
para que de este modo seamos preparados para recibir la lluvia tardía. Otro punto esencial es la obediencia. Hebreos capítulo 12, versículo 13 nos dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y Eventos de los Últimos Días nos dice: solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no conoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que estén en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Quisiera repetir aquí: a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. Necesitamos un cristianismo que avanza, una experiencia que crece. Necesitamos permitir que el Espíritu obre en nuestras vidas. No podemos limitar el poder del Espíritu Santo a un cristianismo mediocre que se conforma con el mundo, que se conforma con nuestra antigua manera de vivir. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones una transformación que nos lleve a una experiencia que va de menos a más, pero que se mueve de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo. Es el momento en que nuestras vidas deben estar conformadas a la palabra de Dios. Debemos estar viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios, practicando cada conocimiento, cada luz que el Señor nos ha proporcionado. Lo siguiente que necesitamos es oración ferviente. Debe haber espíritu de oración en nosotros. Debemos sentir nuestra necesidad y pedir al Señor por la presencia del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 18, verso 19 nos continúa diciendo: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí encontramos dos maneras de orar: una en privado, sintiendo nuestra necesidad individual, y una también como iglesia o como familia, sintiendo nuestra necesidad colectiva del Espíritu Santo. Debemos practicar las dos formas de oración. Debemos pedir el Espíritu Santo. Es nuestro privilegio pedir el Espíritu y recibirlo. Y además debemos reunirnos como iglesia, celebrar reuniones de oración con el único objetivo de pedir el Espíritu Santo, ese poder que nos capacitará para llevar adelante el trabajo de Dios aquí en la tierra. Por último, necesitamos trabajo por las almas. Eventos de los Últimos Días, la página 198 nos dice: el derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida del Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Recuerden, no va a ocurrir mientras la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Este es nuestro gran desafío hoy. La promesa es para nosotros, es para nuestros hijos, es para la iglesia del Señor en todo el mundo. Hoy podemos recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y por qué no pedirlo si el Señor está más dispuesto a darlo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos? Es nuestro privilegio pedir y recibir. El Señor nos invita a todos hoy, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que tenga sed, venga y beba del agua de vida gratuitamente. El Espíritu Santo está listo para venir en nuestra ayuda hoy. De ustedes y de mí dependerá si lo recibimos o no. El Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes, bendecir vuestra experiencia, y que juntos podamos unirnos en oración para pedir el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo y sobre nosotros mismos. Amén.